Shalom hermanos, que el eterno Yahweh nuestro Elohim les bendiga y les guarde siempre. En el nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach, que sea el fuego del Ruach HaKodes, nuestro maestro, guía e instructor. Bienvenidos a este estudio bíblico, la codicia y el amor al dinero. Nuestro versículo introductorio, 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extravían de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Recordemos que la palabra fe en hebreo es emuná, creer, confiar y obedecer a Yahweh, nuestro Elohim. Cuando depositamos nuestra fe en el dinero, dejamos de tener esa condición de amor único a Yahweh, nuestro Elohim, y empezamos a idolatrar el dinero. Vamos a ver en este estudio bíblico temas como el peligro del amor al dinero, la codicia es idolatría, el engaño de las riquezas, la corrupción por amor al dinero, no prostituyas la verdad por dinero, y el peligro de la riqueza mala vida. La verdadera riqueza está en Yahweh, nuestro Elohim. Amados hermanos, les invito a ver este contenido completo en la página de Facebook Eliyahu Shalom. De igual manera, en la página de YouTube este video estará completo. En otras páginas, por límite de tiempo, estará reducido a 10 o a 15 minutos. Les invito a solicitar este material escrito a través del Messenger de Facebook. Y con mucho gusto, de manera totalmente gratuita, porque la palabra de Yahweh Elohim no se vende, les daré este material para que lo puedan estudiar ustedes mismos, lo puedan leer, lo pueden imprimir. Les invito, hermanos, a que escaneen el código QR para que se suscriban al canal de WhatsApp Eliyahu Shalom, Yahweh es mi Elohim, para que reciban las noticias más recientes de la página. De igual manera, estará el link en la página principal de Facebook, donde podrán darle clic al link del canal de WhatsApp y también unirse al canal de Facebook. Bueno, hermanos, vamos a iniciar con oración. En el nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach, Shema Israel, Yahweh, nuestro Elohim, Yahweh uno es. Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo, a tus hermanos, como a ti mismo. En el nombre de Yahshua HaMashiach. En el nombre de Yahshua HaMashiach sea atado, amarrado, declarado inoperante el dragón y sus ángeles. Ato a la serpiente antigua que es Satanás y el diablo. Ato el principado de mi país. Ato y amarro todo principado en mi ciudad, en mi barrio. Ato, amarro, sujeto, encadeno, declaro inoperante todo hombre fuerte. Al norte, sur, este y oeste no tiene poder ni autoridad. Declaro inoperante todo espíritu inmundo de maldad, de Caifás, de Jezabel, toda fuerza de maldad. Todo espíritu inmundo no tiene poder ni autoridad. Ato y amarro, sujeto, todo espíritu inmundo de distracción. Declaro inoperante todo espíritu inmundo de amor al dinero. No tienen poder ni autoridad. Activamos con poder y autoridad a los malajín de guerra espiritual, Micayahu y sus ángeles, los malajín de guerra espiritual, limpiando los aires ahora, quebrantando y destruyendo todo opresor, quemando y destruyendo todo espíritu inmundo de maldad. Sale fuera todo espíritu inmundo, no tienen poder ni autoridad. Echamos fuera toda hueste de maldad, se van a abismos profundos ahora, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Bendice este lugar. Bendice este estudio, que sea tu Ruach HaKodes bendiciéndonos, instruyéndonos a través de tu palabra. Pon cobertura del Ruach HaKodes en nuestros ojos, pon cobertura del Ruach HaKodes en nuestros oídos, pon cobertura del Ruach HaKodes, escudo y fortaleza en nuestro ser. No permitas que ningún manipulador quiera engañarnos. Queremos recibir tu Torah, de tus instrucciones a través del Ruach HaKodes de verdad. Saca fuera toda palabra de maldad que vienen de hombres perversos que quieren manipular a través de palabras bonitas. Sé nuestro guía, maestro e instructor. En el nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach. Amén. Amados hermanos, la imagen de este estudio nos muestra los dos caminos, el camino al dinero y el camino de la Torah. El camino de la Torah es un sendero estrecho, el cual lleva la luz de la palabra, la luz de la verdad de Yahweh nuestro Elohim.
El camino al dinero es un camino que lleva a la corrupción del alma, que lleva a la muerte eterna. Vamos a dar inicio a nuestro estudio. La codicia y el amor al dinero son males silenciosos que se infiltran en el corazón humano, disfrazados de necesidad, seguridad o éxito. Sin embargo, la escritura, la palabra, la Torá, nos advierte que este amor desordenado no solo desvía al creyente de la fe, emuná, sino que puede llevarlo a la perdición espiritual. En un mundo donde el éxito económico se ha convertido en un ídolo moderno, es urgente discernir entre la provisión de Yahweh Elohim y la avaricia que nace del deseo desmedido por lo material. La codicia es más que un deseo de tener, es una forma de idolatría que reemplaza la confianza, la fe en Yahweh Elohim con la confianza, la fe en las riquezas. Cuando lo material ocupa el primer lugar en nuestra vida, el corazón se aleja del propósito del Eterno y cae en trampas espirituales que lo endurecen. Este estudio nos guiará por 7 enseñanzas clave donde se expone cómo el dinero, cuando no se administra con sabiduría y temor a Yahweh Elohim, se convierte en causa de corrupción, mentira y falsa doctrina, incluso dentro de la comunidad de creyentes. A través de las escrituras aprenderemos a identificar los peligros del amor al dinero, a diferenciar la bendición de Yahweh Elohim de la ganancia ilícita y a cultivar un corazón lleno de contentamiento, de shalom. Esto no es un llamado a la pobreza, sino a la fidelidad. No a rechazar la provisión de Yahweh, sino a buscar primeramente el reino de Yahweh Elohim y su justicia. Solo así podremos caminar libres del yugo de la codicia y ser verdaderos administradores de los recursos de Yahweh Elohim que ha dispuesto a nuestras manos. Entonces, no es un llamado a la pobreza, a la miseria, no. Es un llamado a servir únicamente a Yahweh Elohim a través de lo que Él nos da. Observemos el significado de shalom. Shalom es una palabra en hebreo que significa plenitud, integridad, bienestar, armonía, satisfacción, prosperidad en equilibrio, contentamiento interior. Es una paz integral, no solo la ausencia del conflicto, sino es un estado donde está la plenitud de Yahweh Elohim. Entonces, cuando confiamos en Yahweh Elohim, tenemos su shalom. Ese debe ser nuestro propósito, buscar el shalom de Yahweh Elohim. Entonces, los objetivos del estudio. Entonces, nuestra pregunta tesis que ahora este estudio es: ¿cómo afecta el amor al dinero la relación del creyente con Yahweh? ¿Y de qué manera se manifiesta como una forma de idolatría moderna? El objetivo principal de este estudio es analizar bíblicamente cómo el amor al dinero constituye una forma de idolatría y cómo puede desviar al creyente del propósito de Yahweh. Objetivos secundarios: identificar los efectos espirituales, morales y sociales de la codicia, comprender la diferencia entre la provisión de Yahweh y la riqueza mala vida, aprender a vivir en contentamiento, en shalom y depender de Yahweh como fuente de provisión. Recordemos el Salmo 121. Alzaremos nuestros ojos a los montes. ¿De dónde vendrá nuestra ayuda? Nuestra ayuda, tu provisión económica, tu bendición proviene únicamente de Yahweh Elohim. También recordemos Jeremías 17:5. Maldito es el hombre que confía en el hombre, que pone por fortaleza la carne. Su confianza está en los hombres, en lo material, en el dinero, y su corazón se ha alejado de Yahweh Elohim. Entonces, el primer tema: el peligro del amor al dinero. Ese es un tema muy importante cuando pones por encima el dinero que la palabra de Yahweh Elohim. El amor al dinero es una inclinación desordenada del corazón que puede llevar al creyente a perder el enfoque espiritual. Esta actitud no depende de cuánto posee, sino del valor que se le asigna al dinero por encima de Yahweh, quien es
ponen su esperanza en las riquezas corren el riesgo de caer en la trampa de la codicia, de la avaricia, alejándose del contentamiento del shalom que proviene de Padre Yahweh Elohim. El dinero en sí no es malo, pero cuando se convierte en la prioridad, está por encima de Yahweh, el alma comienza a secarse. La escritura nos exhorta a buscar primeramente el reino de Yahweh Elohim y su justicia, confiando en que todo lo demás será añadido. Mateo 6:33. Entonces, continuamos con nuestros versículos. El versículo principal, 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se desviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Recordamos otra vez, en hebreo fe es emuná, creer, confiar y obedecer a Yahweh Elohim. Este versículo, escrito por el emisario Shaul, destaca que el amor al dinero no es una simple tentación, sino una raíz profunda que alimenta muchos otros males: traición, envidia, engaño y egoísmo. No es casual que mencione el desvío de la fe. Muchos, al perseguir riquezas, han terminado abandonando sus convicciones, justificaciones y su llamado. Entonces dejan la fe, dejan de lado el ministerio por amor al dinero. El resultado es claro: fueron traspasados de muchos dolores. Esos dolores no solo son físicos, sino que también emocionales y espirituales. El vacío que deja la ambición nunca es llenado por el dinero. Solo Yahweh puede proveerte esa verdadera paz, de ese shalom que necesita tu alma. Los versículos complementarios, Proverbios 28:22. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Este proverbio retrata al codicioso que corre tras la riqueza sin sabiduría ni ética. Cree que la abundancia es sinónimo de éxito, pero ignora que la pobreza le espera al final del camino. La pobreza puede manifestarse en forma de ruina financiera, pero también como vacío existencial, relaciones rotas y pérdida del propósito. Entonces, haciendo un breve paréntesis aquí, como un ejemplo, hay personas que son tan pobres que solamente tienen dinero. Tú puedes ver y conocer personas que están llenas de dinero, que son prósperos y no necesitan de Dios, mucho menos de Yahweh Elohim, que es el nombre Kadosh. Si no necesitan de Dios, mucho menos de Yahweh Elohim. En su arrogancia, en su prepotencia, dicen que todo lo que consiguieron fueron por sus propios medios, sin importar los medios que usaron para llegar a donde están. Pero dentro de ellos hay un vacío existencial que no lo puede llenar nada. Otros chistes acerca de eso es: el dinero no compra la felicidad, pero bien estaría llorando en un yate lleno de dinero. Cosas como estas suelen hablar personas ignorantes que ponen por prioridad el dinero. Veamos el segundo versículo, Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores. No podéis servir a Elohim Yahweh y a las riquezas. Yeshua fue claro: el corazón humano no puede dividir su lealtad. Cuando el dinero gobierna el servicio a Yahweh, cuando el dinero está por encima de Yahweh Elohim y Yahweh se vuelve algo secundario, la palabra adecuada en este versículo es el servicio a Mamón. La persona empieza a servirle a Mamón, a las riquezas. Aquí representa una fuerza espiritual que demanda adoración y entrega. Entonces vemos que es un espíritu inmundo que solicita adoración. El dinero solicita que la persona se preocupe y se afane por conseguirlo, porque si no tienes dinero no eres nada ni eres nadie. Entonces tú no puedes servir a Yahweh Elohim y servir al dinero. Servir las riquezas es someterse a un amo cruel que nunca es satisfecho. Debes servir a Yahweh Elohim. Entrégate a su amor, a su shalom.
Continuamos con la etimología hebrea, concordancia Strong. En la etimología hebrea, concordancia Strong, encontramos la palabra betza. Strong número 1214 significa ganancia injusta o ilícita. Aparece en contextos de traición y corrupción, como en Génesis 37:26, cuando los hermanos de José dijeron: ¿qué provecho, betza, hay en matarlo? Esta palabra está directamente ligada al lucro mal habido, mostrando que el deseo desmedido de ganancia puede llevar incluso a cometer crímenes. El uso de betza nos enseña que no toda ganancia es buena. Si lo obtenido viene por medios injustos, termina siendo maldición, aunque a los ojos del mundo parezca éxito. El amor al dinero representa una amenaza real y silenciosa. Puede crecer lentamente en el corazón y tomar el lugar que solo le pertenece a Yahweh Elohim. Esto nos enseña que las promesas de seguridad no pueden estar nunca en el dinero. La satisfacción de una persona no puede ser el dinero. Debes buscar primeramente a Yahweh Elohim. Porque el amor al dinero va a dejarte vacío, con dolor y con confusión. El verdadero creyente, el verdadero seguidor de Yeshua HaMashiach, el verdadero hijo de Yahweh Elohim, aprende a vivir con lo que el Padre le da, agradecido, confiado y con contentamiento, con shalom. Las riquezas materiales son pasajeras, el reino de Yahweh Elohim es eterno. Por eso debemos buscar tesoros en el cielo, no en la tierra. Mateo 6, versículos del 19 al 21. Que el Ruach HaKodesh nos dé discernimiento para identificar cuando el dinero te está robando el enfoque y nos devuelva el camino a la fidelidad. Que el Ruach HaKodesh sea nuestro maestro, guía e instructor. En el nombre de Yeshua, amén. Continuamos con el siguiente tema. La codicia es idolatría. En las escrituras, Yahweh deja en claro que Él debe ocupar el primer lugar en la vida de su pueblo. Todo aquello que se interpone entre el hombre y su creador es considerado idolatría. Este término no se limita solo a figuras esculpidas o estatuas paganas, sino que también abarca deseos profundos que se convierten en prioridades por encima de Yahweh Elohim. Uno de estos deseos es la codicia o avaricia, una inclinación interna a querer siempre más bienes, más poder, más dinero, más reconocimiento, más fama. Cuando una persona vive centrada en lo que puede obtener en lugar de lo que puede ofrecer al servicio del reino, ha levantado un ídolo en su corazón. El corazón codicioso se vuelve insaciable y comienza a adorar lo creado en lugar de adorar, de exaltar al Creador. La codicia no solo se manifiesta en estos actos visibles, sino en intenciones ocultas que poco a poco desplazan a Yahweh Elohim de su trono en la vida de alguien. Nosotros somos el Mishkan del Ruach HaKodesh. Somos templo del Espíritu Santo. Mishkan del Ruach HaKodesh. Por ende, la prioridad en nuestras vidas debe ser Yahweh Elohim. Pero si hay otra cosa que lo está ocupando, eso es idolatría. La avaricia no es un pecado menor, es una forma de idolatría. Continuamos con nuestros versículos. Versículo principal, Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Este versículo es claro y contundente. Shaul Pablo enumera comportamientos que deben morir en el creyente, señalando a la avaricia como algo grave, idolatría. Esto implica que el codicioso no solo peca contra los hombres, sino directamente contra Yahweh Elohim. La avaricia nace del corazón y se disfraza de ambición legítima o progreso. Pero cuando el deseo por tener más se convierte en el motor de nuestras decisiones, hemos permitido que el dinero, el estatus, la fama
o las posiciones ocupan el lugar que le pertenece a Yahweh Elohim. Al llamar a la avaricia e idolatría, Shaul nos obliga a examinar profundamente nuestras intenciones. No es solo una advertencia moral, es una llamada al arrepentimiento, teshuvá, regresa a Yahweh Elohim, purifícate. Debes arrepentirte si has puesto por encima el dinero que a Yahweh Elohim. Versículos complementarios. Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es el primer fundamento y su posición es casual. Disculpa, este es el primer mandamiento. Es lo adecuado. Ese es el primer mandamiento y su posición no es casual. Yahweh exige exclusividad. Cualquier cosa que sea una figura, un deseo o una meta que ocupe el lugar de Elohim en nuestra vida se convierte en un Dios ajeno. Entonces vamos a recordar Éxodo 20. Empieza con yo soy Yahweh. Y luego dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Yahshua nos recuerda, amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y luego sigue, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces debemos amar a Yahweh en ese orden. Debemos aprender a amarnos a nosotros mismos y de esta manera empezará en nosotros el amor verdadero de Yahweh Elohim y comprenderemos qué es amar al prójimo. Cuando una persona pone su seguridad en el dinero, es idólatra. Cuando pone su esperanza en sus posesiones, es idólatra. Yahweh no comparte su trono. Él es el Shaddai, Él es el Todopoderoso, el Todo Suficiente. El codicioso ha reemplazado a Yahweh Elohim por un ídolo visible, pero que es efímero. El dinero es limitado, tiene su final. Yahweh es eterno. Efesios 5:5 nos dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino del Mesías y de Elohim Yahweh. Aquí Shaul no suaviza sus palabras. El avaro, el codicioso, no tendrá herencia en el reino de los cielos. Esto revela la seriedad del asunto. La codicia no es un pequeño pecado, sino es un obstáculo que impide heredar las promesas de Yahweh Elohim. El que ama al mundo y sus bienes se aleja de la vida espiritual. El que codicia traiciona su identidad como hijo de Yahweh Elohim. Recordemos el caso de este joven que quiso ser discípulo de Yahshua y Yahshua le pide que deje sus bienes y se los dé a los pobres. Dijo, no, porque tengo mucha plata, tengo muchos bienes, yo que voy a estarlos compartiendo con los demás. Y prefirió regresarse a sus bienes que seguir a Yahshua como su discípulo. Entonces es un recordatorio muy importante. Si el mismo Yahshua te pregunta a ti, ¿dejarás todos tus bienes? ¿Dejarás a tu familia? ¿Dejarás tu puesto? ¿Dejarás tu cargo? ¿Dejarás tu fama? ¿Y me seguirás? ¿Le seguirías? ¿O preferirías quedarte con tu fama, con tus títulos, con tu dinero, con tu cuenta bancaria? Etimología hebrea, concordancia Strong. La palabra Besel, concordancia Strong 6459, se traduce como ídolo o imagen tallada. Proviene del verbo pasal, que significa tallar o esculpir. Aunque originalmente se refiere a estatuas de adoración pagana, también puede aplicarse simbólicamente a los ídolos internos, ideas, deseos o metas que nosotros mismos esculpimos en nuestro corazón, en nuestra mente, y terminamos adorando esas metas. En el contexto de la codicia, el pesel, la idolatría, no siempre se ve, pero se edifica lentamente dentro de la persona hasta convertirse en un Dios personal. El amor al dinero, la fama, el ser grande, el ser
el más ostentoso. Eso se convierten en ídolos. La codicia no es solo un pecado silencioso, es una forma peligrosa de idolatría. Cuando deseamos lo material por encima de lo espiritual, hemos colocado otro Elohim, otro Dios en nuestro corazón. Yahweh no tolera la doble lealtad. Él es Kadosh, Yahweh Elohim es Kadosh y exige a un pueblo apartado para él. Él es Kadosh y quiere que tú seas Kadosh. El creyente debe revisar sus prioridades y preguntarse: ¿qué ocupa mi mente, mi tiempo, mi corazón? Si la respuesta es los bienes, entonces hay un idólatra, hay un pesel ahí que debe ser destruido. Que el Ruach HaKodesh nos ayuda a vivir con contentamiento, con shalom, reconociendo que lo eterno tiene más valor que lo terrenal y que Yeshua HaMashiach y no el deseo por tener más sea el centro de nuestro caminar. En el nombre de Yeshua, amén. Continuamos con nuestro siguiente tema: el engaño de las riquezas. En la vida del creyente, una de las amenazas más sutiles pero destructivas es el afán por las riquezas. No se trata solo de poseer dinero, sino del deseo desmedido de tener más, acompañado por la ansiedad de mantener este dinero. Este afán se convierte en una distracción espiritual que aleja el corazón de Yahweh Elohim. La palabra de Elohim, la palabra de Yahweh, sus instrucciones, es sembrada en muchos corazones, pero no siempre da fruto. Uno de los obstáculos, de los impedimentos más comunes es el engaño de las riquezas. A menudo la riqueza promete seguridad, estabilidad o felicidad, pero estas promesas son ilusorias cuando no están bajo la voluntad de Yahweh Elohim. Las riquezas pueden llenar las manos, pero vacían el alma. Por eso debemos examinar cómo respondemos a las bendiciones materiales. ¿Nos acercan más a Yahweh o nos distraen de su propósito? El peligro no está en tener dinero, sino en permitir que lo que poseemos nos posea a nosotros. El engaño y las riquezas pueden sofocar la semilla del reino en nuestro interior. Antes de continuar con los versículos, recordemos la enseñanza de que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Entonces, a nivel cultural e histórico, quiero que sepas que la aguja hace referencia a una puerta pequeña en los portones del reino físico. Por ejemplo, en Jerusalén había una puerta principal que estaba abierta, y cuando esta puerta se cerraba, solamente la aguja o la puerta pequeña estaba abierta para el paso de las personas. Entonces, un camello entrando por esta aguja era imposible. ¿Por qué? Porque los camellos usualmente eran usados por los comerciantes. Estos camellos estaban cargados de mercancías, de mucha abundancia, de los comercios que ellos tenían. Por ende, por tanto, quiere decir que para que tú entres al reino de Yahweh Elohim es necesario que dejes el viejo hombre atrás. Es necesario que abandones todo lo que te impide entrar. Por esta razón dice que es más fácil que entre este camello que está cargado de posesiones, de cosas, por esa puerta pequeña del ojo de la aguja, a que entre un rico al reino de los cielos. Debemos despojarnos de todo aquello que nos impide caminar hacia Yahweh Elohim, de regreso a Él, teshuvá, arrepentimiento sincero en nuestro ser. Entonces continuamos con nuestros versículos. Versículo principal y los versículos secundarios. Versículo principal, Marcos capítulo 4, versículo 19. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa.
Yahshua explica en esta parábola que la palabra de Yahweh es como una semilla. Pero no toda semilla crece, algunas son ahogadas por las espinas, que representan preocupaciones, deseos desordenados y la falsa promesa de riquezas. El término engaño nos habla de algo que aparenta ser bueno, pero en realidad desvía y destruye. Las riquezas prometen seguridad, pero a menudo traen ansiedad, orgullo o dependencia del mundo. Cuando estas cosas gobiernan el corazón, la palabra ya no tiene espacio para crecer. Un corazón saturado de afanes y preocupaciones económicas se vuelve infértil para las cosas del espíritu, del Ruach HaKodesh de Yahweh Elohim. Yahshua no está en contra de los bienes, sino que estos bienes se convierten en obstáculos para el reino de Yahweh Elohim. Versículos complementarios, Proverbios 11:28. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Este proverbio compara dos actitudes, la del que confía en sus bienes y la del justo que vive por la fe. Las riquezas son inestables, hoy están, mañana no. Quien deposita su seguridad en ellas caerá, porque su fundamento es débil. En cambio, el justo reverdece, tiene raíces profundas en la Torá y en las promesas de Yahweh Elohim. Su confianza no depende del oro, ni de las cuentas bancarias, sino de Yahweh Elohim viviente. Este versículo refuerza la advertencia de Yahshua. El corazón que confía en las riquezas no puede sostenerse espiritualmente. Lucas capítulo 12, versículo 15. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Aquí Yahshua nos instruye con claridad. La vida verdadera no se mide por lo que tenemos, sino por nuestra relación con Yahweh Elohim. La avaricia, que es un deseo continuo de querer más, es peligrosa porque nunca se satisface y siempre busca llenar un vacío que solo Yahweh Elohim puede llenar. Este versículo nos recuerda que Este versículo nos recuerda que lo importante no es cuánto tenemos, cuánto poseemos, cuánto dinero tienes, sino que Yahweh Elohim ocupe el lugar en tu vida. Que Yahweh Elohim sea toda tu vida, que toda tu mente esté en Yahweh Elohim. Deja las preocupaciones atrás. Las riquezas son pasajeras, pero la vida en Yahshua HaMashiach es eterna. Etimología hebrea, concordancia Strong. La palabra Osher en concordancia Strong 6239 significa riqueza o fortuna. Proviene de la raíz Ashar 6238, que implica ser rico o tener abundancia. En muchos textos, Osher aparece asociado con bendición, pero también con advertencia cuando se convierte en motivo de orgullo o tropiezo. El peligro no está en la riqueza en sí, sino en lo que esta riqueza hace en el corazón de la persona. Si el Osher se convierte en prioridad por encima del Shalom de Yahweh, el contentamiento y la obediencia a Yahweh Elohim, entonces se transforma en un lazo espiritual, se convierte en una maldición porque se vuelve idolatría. Las riquezas no son el problema verdadero. El problema está en cuando ocupan el lugar de Yahweh Elohim. El engaño de las riquezas consiste en hacernos creer que ellas son la fuente de la vida, de la paz y de seguridad, pero el único proveedor verdadero es Yahweh Elohim. La palabra Yahweh proveedor es Yahweh Jireh, Yahweh provee. La palabra de Yahweh es poderosa, pero necesita un terreno fértil para dar fruto. El corazón codicioso y afanado se convierte en tierra estéril. Por eso debemos cuidar lo que dejamos entrar en nuestra mente y en nuestra alma, en nuestro nefesh. Recordemos que somos nefesh hayah, almas vivientes. Que nuestro corazón no esté dividido. Que las bendiciones materiales no ahoguen la palabra de Yahweh, sino que sean puestas al servicio del reino. Solo así viviremos una vida fructífera en Yahshua HaMashiach. Siguiente tema, la corrupción por amor al dinero.
La codicia no solo afecta al individuo en lo privado. La codicia no es solamente algo de una persona, también contamina una estructura espiritual de comunidades enteras. Cuando el amor al dinero penetra en el liderazgo espiritual, profetas, ministros o maestros de la Torá de la palabra, el mensaje del reino se ve acompañado por la ambición y la fe se transforma en una mercancía. Este fenómeno no es nuevo. Ya los profetas denunciaban enérgicamente a los líderes que usaban su posición para el beneficio personal. La manipulación en el nombre de la fe, el comercio con lo sagrado, con las escrituras, con la Torá y el uso de la autoridad espiritual para obtener sobornos, ofrendas o favores materiales constituyen una corrupción que degrada la verdad, emet, de Yahweh Elohim, de su Torah, de sus instrucciones. En vez de servir a Yahweh con humildad, algunos usan su rol como medio de ganancia. Este tema nos desafía a discernir los corazones. Predicamos, decimos la verdad de la Torah, aunque incomode, o decimos lo que agrada al oído para obtener una recompensa. El amor al dinero no es solo una tentación personal, sino un veneno que puede infiltrar en el liderazgo espiritual, desviando a muchos del camino de la justicia. Nuestros versículos: Miqueas capítulo 3, versículo 11, versículo principal. Sus jefes juzgan por soborno, sus sacerdotes, sus coanim, enseñan por paga, por un precio, y sus profetas adivinan o profetizan por dinero, y se apoyan en Yahweh diciendo: ¿no está Yahweh entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Este versículo expone una triple corrupción: jueces, coanim, sacerdotes y profetas, todos actuando con motivaciones torcidas. Los líderes espirituales que debían guiar con justicia, con verdad, con temor de Yahweh Elohim, se venden por dinero, por una ganancia. En vez de enseñar la Torah, las instrucciones por obediencia, lo hacen por un salario. En vez de profetizar por inspiración del Ruach HaKodesh, ofrecen palabra por dinero. Lo más grave es que justifican su actuar diciendo que Yahweh está con ellos, como si la cobertura de Yahweh respaldara esta corrupción. Este texto nos confronta. ¿Cuántos hoy usan el nombre Kadosh de Yahweh Elohim para cubrir sus ambiciones? ¿Cuántas plataformas espirituales se han convertido en negocios disfrazados de ministerios? Versículos complementarios. Isaías 56:11. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos siguen su propio camino, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Otra vez, Isaías 56:11. Y esos perros, está hablando de perros, y si entramos en el contexto de qué es un perro, bueno, te voy a decir para no alargar el cuento. Perro hace referencia a un sodomita, a una persona que sirve en el templo de Baal de Asherah. Esos eran los perros. Entonces aquí el profeta Isaías está comparando a estas personas que se venden por dinero con estos perros. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos siguen su propio camino, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Isaías describe a los líderes como perros insaciables. Esta imagen es fuerte. Guardianes que en vez de cuidar el rebaño, se devoran las ovejas. Son pastores que no buscan la voluntad de Yahweh Elohim, sino su propio beneficio. Este versículo revela que la raíz de esa ceguera espiritual es el egoísmo. El ministerio se vuelve una vía para lograr reconocimiento, dinero, fama, poder. La falta de entendimiento espiritual los lleva a guiarse por intereses personales, ignorando el llamado al servicio
de Yahweh Elohim, la voluntad de Yahweh Elohim. No hacen su voluntad, sino buscan su propio interés. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, con palabras bonitas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Pedro, advierte que muchos hablarán con palabras fingidas, es decir, manipuladas para obtener ganancias. El pueblo es visto como clientela, no como almas para cuidar. El mensaje se adapta para complacer y atraer, pero el motivo es la avaricia. La expresión harán mercadería de vosotros muestra que la fe se convertirá en un producto y los creyentes en consumidores. Esta actitud es un fraude espiritual. Pedro deja claro que tal conducta no quedará impune. El juicio de Yahweh Elohim es seguro, aunque tarde en manifestarse. Veamos la etimología hebrea. Un momento. Etimología hebrea, concordancia Strong. Shashat. Código Strong 7810 significa soborno o pago para torcer la justicia. Esta palabra aparece repetidamente en la Torá y los profetas como un acto de que Yahweh aborrece el soborno, pervierte el juicio, compra falsas profecías. Un momento. Esta palabra significa torcer la justicia. Esta palabra aparece repetidamente en la Torá, en las instrucciones de Yahweh, en la Biblia. Y los profetas como un acto de que Yahweh aborrece. Yahweh aborrece este soborno. El soborno pervierte el juicio, compra falsas profecías, corrompe a líderes y destruye la confianza en la comunidad. En Miqueas 3:11 los jefes juzgan por shashá. Los sacerdotes enseñan por dinero. Esto implica no solo injusticia legal, sino idolatría. Se pone el oro por encima de la verdad. Todo juicio o enseñanza motivada por ganancias pierde su valor espiritual. En la imagen vemos como Nabot fue acusado falsamente y fue condenado a muerte porque el rey Acab quería sus viñedos. Porque el rey Acab quería ser dueño de ese viñedo. Entonces fue acusado falsamente con dinero, fue comprado y fue sentenciado a muerte. Eso es un ejemplo. Hay muchos ejemplos de este soborno, de dinero desleal para comprar profetas, para comprar líderes, para comprar los pastores. La corrupción por amor al dinero es una señal de decadencia espiritual. Cuando los líderes dejan de temer a Yahweh y comienzan a servir al Dios Mamón, todo el pueblo sufre. La justicia se vende, la enseñanza se distorsiona y la profecía se falsifica. Los verdaderos siervos no negocian con la palabra de Yahweh. Su fidelidad no se compra y su mensaje no se adapta al gusto de quien da más. Yahweh busca ministros que no se vendan, líderes que no se doblen ante la presión económica, sino que vivan con integridad, aunque eso implique escasez o rechazo. Que este estudio nos despierte. El dinero nunca debe ser el motor del servicio, y si vemos esta corrupción, no la justifiquemos diciendo Yahweh está con nosotros. Yahweh Elohim no respalda lo injusto, lo corrupto. Que seamos guiados únicamente por el Ruach HaKodesh de Yahweh Elohim y no por la codicia y el amor al dinero. Siguiente tema: no prostituyas la verdad por dinero. Otra vez, no prostituyas la verdad de Yahweh Elohim, su Torah, sus instrucciones por tener dinero. Una de las formas más graves de corrupción espiritual es la prostitución de la verdad.
Esto sucede cuando los principios de la Torá, la doctrina pura y la enseñanza sana son comprometidos o modificados a cambio de dinero, influencia o aceptación social. No se trata solo de comerciar con objetos religiosos, sino de vender la conciencia, silenciar la convicción y predicar lo que agrada a las masas. Por ejemplo, tenemos a un pastorcito mentiroso que vende objetos por una ganancia económica. Por ejemplo, vende el Hansa, que es símbolo de idolatría. Está obteniendo una ganancia económica por vender un sello que aparentemente es protección de Dios. No sé cuál Dios. Bueno, sí se hace referencia a Tanit, de la diosa Diana y a la diosa Astarte. Eso es el Hansa judío. Venden la estrella de David como si eso proveyera alguna protección. Eso se llama idolatría. Aquí y en toda parte, si tú pones un símbolo que supuestamente te va a dar protección, eso se llama idolatría. El único que te va a proveer de protección es Yahweh Elohim y su Ruach HaKodesh. Pero si pones un sello, si pones un símbolo, si pones un aparato, cualquier cosa que supuestamente te va a proveer protección, eso se llama idolatría. Y si estás obteniendo ganancias económicas con esa idolatría, te estás prostituyendo la palabra, la Torá de Yahweh Elohim por tu beneficio personal. Esta actitud de estos líderes religiosos que se prostituyen por dinero es peligrosa porque transforma lo sagrado en mercancía. Se paga un precio alto. Se están justificando este abón, estos errores, esta torcedura, y se está diluyendo la verdad para no incomodar a las personas. Para quienes está sosteniendo económicamente con estas personas, está obteniendo un beneficio económico de estas personas, entonces no quiere incomodarlos. Por ejemplo, puedo hablar con amor acerca de las personas que todavía conocen a Jesús como el Mesías. Son bebés y están consumiendo la leche. Pero un pastor que supuestamente estuvo 5 años estudiando teología, no quiero entrar en explicación de la palabra teología como estudio de Elohim, es absurdo, pero supuestamente estuvieron estudiando teología 5 años en una iglesia, en una universidad X. Saben perfectamente que el nombre no es Jesús, que el nombre Jesús proviene de una transliteración de Ioseus en griego, y esto a su vez proviene de Yeshua, pero prefieren no incomodar a la gente. Se me van a asustar los hermanitos si digo que el nombre no es Jesús. ¡Ay, se me van de la iglesia! Entonces prefieren seguir comentando una mentira. Empiezan a celebrar Halloween, empiezan a celebrar Navidad, empiezan a celebrar otras cosas para no incomodar a los hermanitos, porque estoy recibiendo un sostenimiento económico de ellos y todos tienen que ser felices con la congregación, la congregación que más se ajuste a los beneficios de las personas. Eso se llama doctrina nicolaita. Y Yahweh Elohim aborrece a la iglesia nicolaita, a la congregación nicolaita, a la Keilah nicolaita, que tiene las enseñanzas de Balán, que llama bueno a lo malo y malo a lo que es bueno. Y lo que es bueno es la Torá de Yahweh Elohim, que reprende toda esa inmundicia, toda esa idolatría, todo ese pecado, todo ese abón. Yahweh no puede ser burlado. Él demanda la verdad, emet en lo íntimo, la integridad en la enseñanza y la pureza en el servicio. Hablar de prostitución espiritual no es una exageración. En el lenguaje exacto que la escritura usa para describir a quienes desvían por ganancia económica, intercambian el mensaje de Yahweh Elohim por un beneficio económico. Hoy más que nunca debemos permanecer firmes a la Torá de Yahweh, a su verdad, sin vender la verdad. No debemos negociar con la palabra del Eterno, los principios del Eterno, la Kedushá. No se debe adorar
adornar con palabras bonitas para complacer a los demás, para complacer al mundo, para justificar las acciones del mundo. Vamos a ver los versículo principal y versículos secundarios. Deuteronomio capítulo 23, versículos 17-18. No haya ramera entre las hijas de Israel, no haya sodomita, perros, de entre los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro, a la casa de Yahweh tu Elohim por ningún voto, porque abominación es para Yahweh tu Elohim, tanto lo uno como lo otro. Este mandamiento va más allá de lo literal. Yahweh prohíbe que se ofrezca a él ganancias obtenidas por medios inmorales. Tanto la prostitución sexual como el comercio injusto o corrupto no son aceptables como ofrenda a Yahweh. Es una abominación llevar a la casa de Yahweh Elohim algo obtenido por medios inmundos, incluso si el fin parece espiritual. Esto aplica también al mensaje cuando alguien predica o enseña con motivaciones impuras, cuando la palabra es manipulada por interés. Se está presentando ante Yahweh una paga de ramera, un precio de un perro, de un sodomita, y eso es repulsivo, abominable ante su presencia. El mensaje debe ser limpio, sin mancha, sin doblez, sin buscar recompensa personal. Otro ejemplo de esto vemos a pastores que venden su ministerio aceptando dineros ilícitos del narcotráfico, haciendo lavado de activos del narcotráfico. Vemos este ejemplo claro en la iglesia de ya sabe dónde, allá en el Cuerno, en La Bota, que su banco principal, porque tienen banco, es una iglesia que tiene banco mundial, está dispuesto para los corruptos, para el narcotráfico, para el blanqueo de dinero, para el blanqueo de activos. Y así muchas iglesias y congregaciones ponen a disposición su congregación para el blanqueo de dineros, productos del narcotráfico, productos de la muerte. Y se contamina toda la congregación porque el pastor, porque el ministro está aceptando dinero de la corrupción, del narcotráfico, del lavado de activos. Y no viene ninguna palabra diciéndole, es que le estamos robando el botín al diablo, es que le estamos robando el botín al enemigo, le estamos quitando las divisas, le estamos quitando los bitcoins, le estamos quitando la provisión al diablo. No, eso se llama abominación. Eso se llama prostitución espiritual. Te has convertido en un perro que negocia con la palabra de Yahweh Elohim. Continuemos con los versículos complementarios. Levítico 19:29. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Este versículo habla de una prostitución literal, pero el principio espiritual es claro. Corromper la pureza por beneficio tiene consecuencias amplias. En este contexto, la hija representa a tu congregación, a tu Keilah. La estás poniendo a fornicar a cambio de dinero. Estás prostituyendo a tu hija, tu Keilah, tu congregación a cambio de un beneficio económico. No solo se está contaminando una persona, no solo te estás contaminando tú como líder, como pastor, sino toda la congregación, toda la tierra se contamina de esa inmundicia. Hoy cuando la verdad se adultera por dinero, cuando estás adulterando esta verdad por dinero, cuando se enseña falsedad por interés, se está contaminando a la comunidad completa de creyentes, trayendo maldición, trayendo corrupción sobre la Keilah. El liderazgo que fomenta esta conducta, ya sea por omisión o complicidad, será responsable delante de Yahweh Elohim. No se puede permitir que el púlpito, que el lugar donde se está exaltando a Yahweh Elohim se convierta en una plataforma para ganar fama, poder o dinero. Siguiente versículo,
Oseas capítulo 4 versículo 12. Mi pueblo consulta a su leño, a un ídolo, y su vara le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a Yahweh su Elohim para ir a fornicar. El espíritu de fornicaciones es un símbolo del deseo constante de Israel por buscar otros caminos, otras doctrinas, otras voces, dejando la fidelidad a Yahweh Elohim. Este versículo muestra cómo la prostitución espiritual comienza cuando se busca una palabra cómoda, una guía que complazca al ego en lugar de obedecer la verdad revelada. Cuando se predica para agradar al oyente, cuando se omite el arrepentimiento, el juicio, la kedushá, la santidad, por temor a perder apoyo económico. De esta manera se está actuando bajo ese mismo rúa de fornicación, de prostitución. Esto es una traición a Yahweh Elohim. Continuamos con la etimología hebrea. Saná en hebreo 2181 significa prostituirse, fornicar, ser infiel. En un sentido espiritual se refiere al abandono de la verdad de Yahweh, de su Torá, de sus instrucciones para seguir otros intereses, doctrinas falsas o motivaciones carnales. Este término aparece con frecuencia en los profetas para hablar de Israel como una esposa infiel. Cuando el pueblo de Yahweh mezcla su fe con intereses económicos o doctrinas humanas, se dice que ha fornicado, que se ha prostituido. En el contexto de este estudio, Saná representa la traición de quienes cambian la verdad por dinero, poder o popularidad. La verdad no tiene precio, no se vende, no se intercambia, no se adapta a un comprador. Cuando alguien predica o enseña solo lo que le conviene o lo que a otros les gusta oír, está prostituyendo su llamado. Está ofreciendo su boca al mejor postor, y eso es abominación, prostitución de la palabra, y eso es abominable para Yahweh Elohim. La pureza doctrinal no siempre será popular, a veces nos costará rechazo, pérdida de apoyo o de aislamiento, pero es mejor agradar a Yahweh tu Elohim que complacer a los hombres. Mejor ser fieles a Yahweh Elohim que tener templos llenos con corazones vacíos. No vendamos la verdad por fama. No callemos lo que Yahweh nos da por temor al juicio de los humanos del mundo. Y si estamos tentados a suavizar el mensaje por dinero, recordemos que Yahweh Elohim no aceptará el pago de una ramera, de un perro, de un sodomita como ofrenda. Nuestro servicio debe ser puro, debe ser kadosh. Nuestro mensaje debe ser limpio y nuestra motivación, el amor a la verdad, el amor a Yahweh, nuestro Elohim. Siguiente tema. El peligro de la riqueza mala vida. Vivimos en un mundo donde el éxito muchas veces se mide por la cantidad de bienes materiales, sin importar cómo se obtuvieron. La corrupción, la extorsión y la injusticia han dejado de ser escándalos para convertirse en prácticas cotidianas. Eso se llama avón, iniquidad, un pecado constante, incluso entre ellos que afirman seguir a Yahweh Elohim. La avaricia, cuando toma el control del corazón, no solo afecta la conducta, sino que endurece la conciencia. Muchos justifican medios ilícitos con tal de alcanzar riquezas rápidas, pero las escrituras son claras. Toda ganancia obtenida con engaño o con injusticia es maldita y traerá destrucción, aunque por un tiempo parezca prosperidad. En este estudio nos advierte el peligro espiritual que representa la riqueza mala vida. No es solo inmoral, sino que puede costarnos la comunión con Yahweh Elohim y a la larga nuestra propia alma. Las riquezas obtenidas a través de la opresión o fraude no se disfrutan verdaderamente y su final es ruina y vergüenza. Nos recuerda
La parábola de este hombre que había trabajado arduamente, que sus graneros estaban llenos, y se dijo a sí mismo: alma mía, ahora sí puedes reposar en paz, porque tengo mis graneros están llenos, ahora sí puedo descansar. Y una voz le responde: insensato, ¿no sabes que hoy reclamo de ti tu alma? Debes trabajar para Yahweh Elohim. Trabaja para Yahweh Elohim y para su reino que es eterno. No te vuelvas esclavo del dinero. Continuamos con nuestros versículos principales. Jeremías 17:11. Pero si recordamos, la historia viene desde atrás, 17:5. Es maldito el hombre que confía en el hombre. Jeremías 17:11. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que se enriquece y no por justicia. En la mitad de sus días lo dejará y en su postrimería será insensato. Voy a leer otra vez. Jeremías 17:11. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que se enriquece y no por justicia. En la mitad de sus días lo dejará y en su postrimería será insensato. Este versículo es una imagen fuerte. La perdiz se presenta como alguien que se apropia de lo que no es suyo. Así el que adquiere riqueza sin justicia aparenta éxito, pero su fundamento es inestable. Yahweh Elohim declara que no disfrutará su ganancia, la perderá antes de tiempo y terminará en vergüenza. El enriquecimiento ilícito puede tomar muchas formas: sobornos, manipulación, engaños, corrupción laboral o religiosa. El resultado va a ser el mismo. Lo mal habido no permanece, y aunque el mundo lo admire, Yahweh Elohim lo condena. Versículos complementarios. Proverbios 13:11. Las riquezas obtenidas deprisa disminuirán. El que recoge poco a poco las aumenta. Este proverbio contrasta la riqueza injusta con el trabajo honesto. Las riquezas conseguidas rápidamente sin esfuerzo ni justicia se desvanecen. Solo el trabajo diligente y el fiel trae bendición verdadera. Las riquezas obtenidas con corrupción están destinadas a desaparecer, ya sea por juicio divino, por juicio de Yahweh o por su propia inestabilidad. Santiago 5, versículos del 1 al 3. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos. Santiago lanza una fuerte advertencia a los ricos opresores. No condenan la riqueza en sí misma, sino la acumulación egoísta y corrupta que explota al prójimo. Sus palabras son proféticas. Lo que parecía tesoro será evidencia. Lo que parecía tesoro será evidencia en su contra. Su riqueza gritará testimonio en el día del juicio. Estas riquezas están enmohecidas, tienen moho, un símbolo de que aunque brillen en lo natural, están podridas espiritualmente. Aquello que fue conseguido oprimiendo, explotando o engañando será fuego que consumirá al que lo retuvo injustamente. Continuamos con la etimología hebrea concordancia Strong. Ashak 6231 significa oprimir, explotar, defraudar o extorsionar. Este verbo describe a quien priva a otro de sus derechos o posiciones usando su posición o poder. La Torá es firme contra el ashak, especialmente en relación con los pobres, trabajadores y extranjeros. Yahweh escucha el clamor del oprimido y se convierte en su defensor. Cuando se usa este término en contexto de riqueza, revela que Yahweh no solo juzga el acto de robar, sino también todo el sistema que acumula riquezas pisoteando al débil. El opresor puede tener éxito ante los ojos del mundo, pero está acumulando juicio sobre sí mismo. Las riquezas mal habidas son un veneno disfrazado de bendición.
Su origen injusto contamina todo lo que tocan, y aunque traigan apariencia de éxito, su final es ruina espiritual. Yahweh no se agrada de los sacrificios obtenidos con opresión, ni acepta ofrendas manchadas de corrupción. El creyente debe examinar sus caminos, su forma de ganarse la vida y de administrar lo que recibe. No se pueden servir a Elohim, a Yahweh y al dinero injusto. La prosperidad verdadera viene con justicia, trabajo honesto y dependencia de Yahweh Elohim. Aun si el camino recto parece más lento, es seguro. Aquel que rechaza el ashak y el enriquecimiento ilícito, aunque tenga poco, será rico en shalom, en paz y en honra. No pongamos nuestra esperanza en las riquezas temporales, sino en la fidelidad de aquel que recompensa conforme a la justicia. Siguiente tema. La verdadera riqueza está en Yahweh, nuestro Elohim. En el mundo que provee la acumulación material, en este mundo que lo más importante es lo material como símbolo de éxito y seguridad, el corazón humano fácilmente cae en la ansiedad y el afán por las riquezas terrenales. Sin embargo, la Torá, las escrituras de Yahweh, nos enseñan a vivir con confianza, en fe, con la provisión de Yahweh nuestro Elohim. Las escrituras nos enseñan a practicar el contentamiento, el shalom, y a valorar las riquezas eternas por encima de las pasajeras. El contentamiento, el shalom que provee Yahweh Elohim no es resignación, sino es una expresión de fe viva, emuná. Creer, confiar y obedecer a Yahweh Elohim es reconocer que Yahweh es nuestra fuente y que todo lo tenemos gracias a Él, mucho o poco. Es de Yahweh Elohim, proviene de sus propias manos. Las verdaderas riquezas no se encuentran en las cuentas bancarias y en posesiones, sino en una vida rendida, agradecida y firme en la esperanza del reino de Yahweh nuestro Elohim. Este estudio busca recordarnos que nuestra verdadera seguridad no está en el mundo, lo que ofrece el mundo, sino en el tesoro eterno de Yahweh Elohim, el cual ha preparado para quienes le aman, allí donde nuestro corazón debe estar, allí dispuesto a esperar este reino eterno. Allí estará nuestro tesoro eterno. Vemos los versículos principales y los complementarios. Mateo capítulo 6, versículos 19-20. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Yahshua HaMashiach nos invita a cambiar nuestra perspectiva, no vivir por acumular en lo terrenal, que es efímero, sino invertir en lo espiritual, en lo celestial, en lo que es eterno. El oro puede corroerse, las posesiones pueden perderse o ser robadas, pero lo que se hace para el reino permanece para siempre. El enfoque de Yahshua no es solo en lo espiritual, sino en lo práctico. Si vivimos aferrados a lo material, nuestro corazón se desvía. Pero si buscamos agradar a Yahweh Elohim, viviendo generosamente, confiando en su provisión, nuestro corazón se alinea con lo eterno. Versículos complementarios, Primera de Crónicas, versículos 29-12. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. El rey David reconoce que toda riqueza, gloria y autoridad proceden de Yahweh Elohim. Esto elimina el orgullo humano y reafirma la soberanía de Yahweh sobre toda provisión. Aun cuando alguien es prosperado, debe recordar que no es por su poder, sino por la voluntad de Yahweh. Esta verdad libera al creyente de la ansiedad. Si Yahweh provee, no hay razón para temer la escasez. Él tiene dominio sobre todo, y lo que Él da, lo que Yahweh te da, ningún hombre te lo puede quitar. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi Elohim, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en el Mesías Yahshua.
Shaul Pablo habla desde la experiencia del contentamiento, desde el shalom. No depende de circunstancias externas, sino de una confianza profunda en la fidelidad de Yahweh nuestro Elohim. Él afirma que Yahweh suplirá cada necesidad, no según los recursos humanos, sino conforme a sus riquezas en gloria. Esto nos enseña que no debemos medir nuestra seguridad por lo que tenemos, sino a quién pertenecemos. Cuando confiamos en Yahweh, vivimos libres de temor y abiertos a compartir, sabiendo que nuestro Padre es el proveedor fiel. Continuamos con la etimología. Etimología hebrea, concordancia Strong. Segulá. Segulá, concordancia Strong 5459 significa tesoro especial o posesión preciosa. Este término se usa para describir al pueblo de Israel como una posesión exclusiva de Yahweh Elohim. Éxodo 19:5 implica algo altamente valorado, separado, kadosh, para uso especial. Aplicado al tema de la riqueza verdadera, nos recuerda que el mayor tesoro no es lo que tenemos, sino lo que somos a las manos de Yahweh nuestro Elohim. Ser su segulá significa que Él mismo cuida de nosotros, nos valora y nos guarda como un padre guarda sus joyas más preciosas. Las riquezas de este mundo son inciertas, pero Yahweh Elohim es fiel y eterno. El creyente no debe vivir dominado por el afán ni la acumulación, sino por una vida de confianza, contentamiento, shalom y generosidad. Yahshua nos enseñó a buscar primero el reino, y todo lo demás vendrá por añadidura. Recordemos que lo más valioso que tenemos no está en lo que poseemos, sino en a quién pertenecemos. Yahweh es nuestra fuente, nuestro sostén, nuestra herencia. Vivamos con la mirada puesta en lo eterno, sembrando en el reino, sabiendo que nuestro tesoro verdadero está en él, Shamayim, en los cielos, y que somos su segulá, su posesión especial de nuestro Abacadosh, Yahweh, nuestro Elohim. Aleluya. Ya toda exaltación sea para Yahweh, nuestro Elohim. Amados hermanos, el amor desordenado por el dinero, la codicia y la búsqueda desenfrenada de riquezas no son asuntos meramente económicos, sino profundamente espirituales. En la escritura vemos como la avaricia es comparada con la idolatría, pues desplaza a Yahweh. Debemos centrarnos únicamente en Yahweh nuestro Elohim. Debemos de confiar únicamente en la provisión de Yahweh. Debemos confiar en Él. Dejemos de confiar en el dinero, en los dioses, en la fama. Creamos únicamente en Yahweh nuestro Elohim. A través de cada tema que abordamos hemos entendido que el contentamiento, el shalom, no es conformismo, sino es una postura de confianza plena en Yahweh Elohim como nuestro proveedor. La avaricia corrompe, endurece el corazón y distorsiona la verdad, mientras que el contentamiento, el shalom, nos alinea con el carácter de nuestro Abba Kadosh. Él nos llama a vivir desprendidos de lo material y a valorar más los tesoros eternos que aquellos que el mundo ofrece. Las riquezas mal habidas, la manipulación religiosa y la venta de la verdad son síntomas de corazones que han dejado de buscar el reino de Yahweh Elohim y su justicia. La esencia de este estudio es un llamado a volver al corazón del Padre, de Yahweh nuestro Elohim, y reconocer que solo Él es nuestra verdadera riqueza, y entender que toda provisión duradera y justa provienen de su mano. Cuando nuestro corazón está libre de idolatría y centrado en Yahweh Elohim, somos capaces de vivir en shalom, con gratitud y con la mirada puesta en lo eterno. Que cada creyente sea hallado fiel, no acumulando tesoros en la tierra, sino siendo un buen administrador de lo que Yahweh Elohim le ha confiado, buscando primeramente el reino de Yahweh Elohim y su justicia. Entonces, entramos en el texto a memorizar. Ya terminamos nuestro estudio, vamos con los ejercicios prácticos. Texto a memorizar, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10.
Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se desviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Nos advierte que el deseo desmedido por el dinero nos aleja del propósito de Yahweh Elohim. Debe repetir varias veces este versículo para poderlo memorizar. La lectura sugerida. Lucas capítulo 15 versículos 11 al 32. Esta es la parábola del hijo pródigo. Muestra cómo el dinero mal usado lleva al vacío y a la ruina. Y cómo Teshuvá, arrepentimiento sincero, abre el camino de regreso al Padre. Esta parábola nos recuerda que siempre hay esperanza en el retorno, en Teshuvá, en regresar a Yahweh, porque Yahweh es misericordioso con los que se arrepienten de verdad y vuelven a Él. Vamos a las preguntas de retroalimentación. Entonces, ¿qué dice 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10 sobre el amor al dinero? A. ¿Que es necesario para sobrevivir? ¿Que es la raíz de todos los males? ¿Que debe compartirse con los pobres? ¿O que es una bendición sin condiciones? La respuesta correcta es B. Que es la raíz de todos los males. Siguiente pregunta. ¿Por qué la codicia se considera idolatría según Colosenses 3:5? Porque se basa en la autosuficiencia, porque reemplaza la obediencia con miedo, porque coloca los bienes materiales por encima de Yahweh, porque promueve el ahorro y el esfuerzo. La respuesta correcta es C, porque coloca los bienes materiales por encima de Yahweh. Última pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre riqueza justa e injusta? A. ¿La justa viene del esfuerzo, la injusta de la suerte? B. ¿La justa se comparte, la injusta se esconde? C. La riqueza justa se obtiene con rectitud, la injusta mediante opresión o engaño. D. ¿No hay diferencia, toda la riqueza es buena? La respuesta correcta es C. La riqueza justa se obtiene con rectitud, la injusta mediante la opresión o engaño. Entonces vamos ahora a la sección de ejercicios prácticos. Primero, haz una lista de tus prioridades diarias. ¿Está Yahweh primero o el afán por el dinero? Primero que todo, toma un cuaderno o nota digital y escribe las 5 cosas que haces al día. Luego señala cuáles están enfocadas en Yahweh, oración, estudio bíblico, servicio, etc. Evalúa si necesitas reorganizar tus prioridades diarias. Segundo, evalúa si hay alguna forma en que hayas comprometido tu fe por beneficio económico. Entonces, haz memoria de situaciones recientes, trabajo, negocios, relaciones, donde hayas justificado lo incorrecto por ganancia. Escribe esas situaciones y ora por arrepentimiento, teshuvá y dirección para actuar con integridad en el futuro. Tercero, memoriza y repite diariamente Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Yahweh Elohim y su justicia. Escríbelo en una tarjeta, colócalo donde lo veas diario, en un espejo, escritorio, teléfono, repítelo en voz alta cada mañana. Debemos asociar la repetición con una acción, como el despertar ayuda a retenerlo. Entonces puedes poner una alarma, algo que te diga: buscad primeramente el reino de Yahweh Elohim y su justicia. Si gusta, yo te lo digo con mi voz y te digo: despierta, Yahweh Elohim te ama. Buscad primeramente el reino de Yahweh Elohim y su justicia. Con mucho gusto yo te mando la nota de voz. Hagamos oración para finalizar nuestro estudio. Abacadosh Yahweh, nuestro Elohim, tú que eres el proveedor, gracias por tu palabra. Es luz para nuestro camino. Gracias por enseñarnos el verdadero tesoro que está en buscar tu reino y confiar plenamente en ti con todo nuestro corazón. Líbranos del amor al dinero, del afán y del engaño a las riquezas que apagan tu verdad en nosotros. Amado Padre, bendice y fortalece a cada hermano y hermana de la página Eliyahu Shalom, de la Keilah, de la congregación Eliyahu Shalom.
Que tu favor les rodee como un escudo. Trae sanidad de forma física, mental y espiritual. Paz, shalom en sus hogares, bendición sobre su economía y unión en sus familias. Que tu Ruach HaKodesh les llene con fuerza, con fortaleza, discernimiento, gozo y propósito. Envía a tus malachim, a tus ángeles para protegerlos de todo mal, para que caminen seguros bajo tu cobertura. Gracias, amado Padre Yahweh, por ser nuestro sustento eterno, por guiarnos en verdad y por darnos el ejemplo perfecto en Yahshua HaMashiach, nuestro Maestro y Redentor. Que vivamos cada día para honrarte y ser luz en medio de la oscuridad. En el nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach. Amén, ve amén. Amados hermanos, si este estudio ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a compartirlo, a comentar tu aprendizaje y darle like para que más personas sean edificadas con la emuná. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nuevos estudios, reflexiones y enseñanzas. Juntos sigamos creciendo en la verdad de Yahweh Elohim y fortaleciendo nuestra relación con Él. Apóyanos con tu participación y difusión, porque cada semilla que siembras en la obra del Altísimo traerá fruto a su debido tiempo. Que Yahweh Elohim te bendiga y te guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce su rostro sobre ti y ponga en ti shalom. Shalom, hermanos, que el eterno Yahweh Elohim les bendiga y les guarde. Amén.